El Bosco. Lo fantástico en el arte. Estamos en el sur de los actuales Países Bajos. Hace más de 500 años ocurrieron aquí importantes cambios históricos, el comienzo de la Edad Moderna. Esta es la ciudad de 's-Hertogenbosch. Entre 1450 y 1516, aquí vivió el pintor Hieron van Aken, quien se hacía llamar Hieronymus Bosch. Residía en una casa en el centro donde vivía lo más selecto de la ciudad. ¿A qué se dedicaba la gente adinerada en esa época? ¿Qué conceptos tenían de la naturaleza, de la sociedad en que vivían, del mundo? Las obras de Hieronymus Bosch suscitan tales preguntas. Existen pocos artistas que hayan dado lugar a tantas especulaciones. Historiadores del arte, etnólogos, psicólogos y teólogos han escrito sobre él sin poder desentrañar el misterio de su personalidad. En la ciudad vivían aproximadamente 2.500 familias y 1.000 religiosos. Una de cada 20 familias pertenecía a una congregación religiosa. Bosch era adepto a la Hermandad de Nuestra Señora. El movimiento de renovación religiosa Devotio Moderna sostenía que el individuo en imitación de Cristo debía asumir la responsabilidad moral por su vida. La enorme catedral parece un símbolo de protección. La peste diezmó a la población, un incendio destruyó muchas casas, los peligros se enfrentan con el reaseguro moral de la religión cristiana. El juicio final, hoy en Viena, se considera una de las obras más importantes del artista. En el panel izquierdo se ve la creación de la mujer, el pecado original y la expulsión del paraíso. Las tres escenas se encuentran íntimamente relacionadas. Y en el árbol de la ciencia del bien y del mal se esconde un ser mitológico con atributos inequívocamente femeninos. Para Bosch, la creación, el ser humano, siempre fueron pecaminosos, y para él el pecado se relaciona con la sexualidad. Esta obra alguna vez fue copiada por otro pintor y los especialistas no logran ponerse de acuerdo si en este caso se trata de un original o de una copia exacta. En el fondo de la escena, los ángeles caídos son expulsados del paraíso. Todos ellos son horribles monstruos. El panel central muestra el juicio final, según la fe cristiana, el juicio universal al final de los tiempos. A los costados de Cristo, María y los apóstoles, todo en la disposición usual según la tradición medieval. Recientes investigaciones determinaron que el pintor terminó esta obra cuando tenía aproximadamente 30 años. En la visión de conjunto del cuadro se percibe claramente el pesimismo de la cosmovisión de Bosch. Su juicio final se diferencia fundamentalmente de las representaciones convencionales del tema. Falta la escena del juicio propiamente dicha, en la que se separan los buenos de los malos y también la salvación de los justos. Aquí Cristo es un juez universal implacable que condena a casi toda la humanidad. La sentencia no necesita ser dictada porque ya está establecida de antemano. El hombre es pecador. Puede luchar contra el pecado, pero en general la lucha es inútil y por ende sufrirá terribles castigos. En los detalles de los castigos se traduce toda la fantasía creativa de Bosch. No existe otro artista que haya inventado tan perversas y brutales torturas. Personas cortadas en trozos, cocidas al asador, pasadas por la picadora de carne, freídas en una sartén, atravesadas por lanzas, descuartizadas y estranguladas por horribles criaturas. Ningún otro pintor creó imágenes tan drásticas del infierno.
¿Acaso se refleja aquí una secreta ironía del pintor? ¿Se trata de un ateo o un hereje burlándose de los textos bíblicos? ¿O estamos frente a un neurótico atormentado por sus obsesiones? Por cierto, esas escenas fantasmagóricas no responden a las expectativas, a los hábitos estéticos del observador. ¿Será que Bosch pretende agudizar en la gente su percepción de la realidad? ¿Conducirla a conclusiones nuevas? Hieronymus Bosch creía en ese mundo demoníaco, lo atormentaba de noche en sus sueños. ¿Cómo encaja todo esto con la filosofía de vida de un holandés burgués y religioso de comienzos de la Edad Moderna? Bosch advierte a sus coetáneos que tomen conciencia de sus pecados y se rectifiquen. Su imagen del ser humano, del mundo, es pesimista. Detrás de la belleza acecha la podredumbre. Detrás de la alegría, la desesperación. Detrás del placer, acecha el tormento. Hertogenbosch fue castigada por un devastador incendio cuando Hieronymus tenía 13 años. ¿Fue esta una vivencia traumática? En sus grandes obras el fuego es un motivo recurrente. Muchos investigadores consideran que un cuadro de tales características jamás podría haber ingresado a una iglesia. El juicio final seguramente fue realizado por encargo de un cliente secular. Sin embargo, en la catedral de su ciudad natal, 2 altares fueron decorados con pinturas de Bosch. De todos modos, el lenguaje formal del pintor está emparentado con motivos de los escultores medievales. El constructor de la catedral era un íntimo amigo del pintor. Bosch mismo gozaba de pleno reconocimiento. Bosch pintó muy pocos santos y siempre sus ídolos fueron ermitaños: Antonio, Cristóbal y Jerónimo. La lechuza remite a los pecados del mundo. Si el ser humano le da la espalda a este mundo, se convierte en ejemplo. La representación de su santo, Jerónimo, asombrosamente omite todas las visiones de espantosas bestias mencionadas en la leyenda del santo. Jerónimo tampoco es un despojo inmundo, sino un asceta idealizado. Como fondo de la imagen, un bello paisaje, pero la sensación de realismo se pierde en una vegetación de fantasía, de caprichoso y exuberante crecimiento. Un enigma. Como la mayoría de las obras más importantes del artista, está expuesto en el Museo del Prado en Madrid. Aquí muestra a los Reyes Magos adorando al Niño Jesús. Bosch ubica la escena en un ambiente desfigurado por el mal. Junto a los 3 Reyes Magos aparece una cuarta figura cuyo significado es incierto. Detalles como la pierna ulcerada cubierta por un vidrio se interpretan como símbolos del mal. ¿Será el anticristo quien aquí contempla descaradamente al Salvador recién nacido? ¿O se trata del rey Herodes, asesino de niños? La figura también ha sido interpretada como falso Mesías o como personificación del recientemente descubierto continente americano. Otra vez una lechuza en el cobertizo semiderruido. Los 2 pastores sobre el techo parecen no comprender lo que sucede. Para Bosch, el pueblo es ignorante y depravado. La ciudad en el fondo, que simboliza a la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, tiene edificaciones fantásticas que no podían ser fruto más que de la inventiva de este pintor. Su truco, lo imaginado por la fe, se presenta diferente,
surrealista. San Cristóbal era considerado el patrono que protege contra el mal, que repele la amenaza de las tinieblas. La concepción del cuadro de Bosch es tradicional. Está basada en la leyenda del hombre que transporta al niño Jesús cruzando un río. Pero ¿cuál es el significado de la misteriosa vasija agujereada, colgada en un árbol, y la pajarera más arriba? Es algo que hasta hoy nadie ha podido desentrañar. Un recipiente llevado al tamaño de una ermita. ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuentes de inspiración de Hieronymus Bosch? Durante su vida comienza en Italia la exacta reproducción, ordenamiento y clasificación de las formas naturales. Eso es lo que interpretamos como el comienzo de la Edad Moderna. Bosch, en cambio, crea monstruosas desviaciones de las formas naturales. En sus cuadros, la riqueza de formas de la naturaleza se convierte en demostración del mal que la habita. Su cuadro más famoso se denomina El Jardín de las Delicias. En la hoja izquierda del tríptico aparece Dios en medio de una naturaleza fantástica como creador de la primera pareja humana. Sed fecundos y multiplicaos. Génesis capítulo 1, versículo 28. La creatividad de Bosch ronda permanentemente el tema de la esencia de la naturaleza, su fertilidad. Del bullir de un estanque emergen animales monstruosos. De una montaña rocosa surge, surrealista, un aljibe paradisíaco en el cual un oscuro nicho aloja a la lechuza, el símbolo del mal. El mal y la fertilidad aparecen estrechamente unidos en Bosch. Montañas fantásticas y misteriosas, recorridas por bandadas de pájaros, delimitan el fondo del cuadro. El panel central del tríptico presenta la imagen quizás más enigmática de la historia del arte. A mediados del siglo XVI, el significado de este cuadro evidentemente ya no era comprensible. Era el cuadro preferido del rey español Felipe II, pero falta toda descripción de su contenido en los escritos contemporáneos. Un paisaje estrafalario, personajes juveniles, desnudos, ninfas marinas, jinetes marinos y animales. Imágenes en el límite entre sueño y certeza. La capacidad de Bosch para crear metáforas es inagotable. Escenas de un momento de la humanidad aparentemente feliz. Pero placer, seducción, fertilidad y lo femenino en general representan para Bosch el falso paraíso. Un paraíso de placer, recuerdo de la mítica era de oro antes del diluvio. Para Bosch y la clase burguesa de su época, ese paraíso es el sitio del pecado. El castigo, la consecuencia lógica del placer equivocado, es para Bosch en cada una de sus obras y también aquí el terrible martirio en el infierno. En muchas de las imágenes del infierno, Bosch hace alusión a proverbios del acervo popular, y no existe otro artista que haya plasmado los dichos populares con igual creatividad. Fantasías sádicas, inventiva de un psicópata, visiones psicodélicas. La constitución psíquica del pintor fue objeto de muchas especulaciones que son expresión del valor arquetípico de sus imágenes. Eso también queda confirmado por la historia de sus consecuencias.
Bosch es el primer pintor de lo fantástico, de lo surrealista. Hay conexiones que llevan a Francisco Goya, James Ensor o Salvador Dalí. Imágenes de las profundidades del alma que 5 siglos más tarde siguen cautivando e inspirando a otros artistas y a infinidad de espectadores. El infierno de los músicos. Quienes ahora se deleitan con canciones serán castigados en sus oídos, reza un texto de la época. El infierno del juego. Las mesas en las que juegan se convertirán en trampas que los condenarán. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración de Bosch? El artista se mueve en un ambiente de concepciones religiosas imbuidas de mística, de exaltación religiosa. La naturaleza y la vida social, las costumbres y tradiciones folclóricas sirven para crear un marco fantástico del grotesco, de las desviaciones de la vida. Estas se toman como prueba de pecaminosidad y perversión de lo terrenal. La actitud de vida de la clase burguesa de la época está marcada por un sentimiento de cambio, no una sensación de evolución, más bien un sentimiento de incertidumbre, de amenazas ocultas. ¿Acaso no había muestras permanentes de la proximidad del apocalipsis? La peste que diezma la población por oleadas, la ciudad en llamas, la guerra como parte de la vida cotidiana, cosechas malogradas, pan podrido, y en consecuencia hambre y alucinaciones, la estancia en la tierra como sufrido peregrinar. Viajar es parte de la vida profesional de un pintor famoso. Sin embargo, no se sabe si Bosch alguna vez salió de su patria, si realmente viajó a Italia, como sostienen algunos investigadores. Probablemente haya sido peregrino alguna vez, pero su arte no recibió la influencia del Renacimiento italiano. Es revolucionario en sí mismo, pero en forma muy diferente al cambio ocurrido en Italia. Incorpora a la pintura el mundo de lo fantástico, el manantial anímico de lo narrativo. Un texto poco tenido en cuenta menciona a Bosch como peregrino en el monasterio alsaciano de Isenheim, donde el pintor Matthias Grunewald creó su famoso altar. En Alsacia también actuaba el predicador Geiler von Keyserberg. Según él, el ser humano está en peligro de navegar a la deriva en el barco de sus apetitos. Vivir virtuosamente significa para él abrirse camino en el mundo pecaminoso, en imitación de Cristo. La vida es un peregrinaje. Con esta idea se identifica la obra El Vagabundo de Hieronymus Bosch. El vagabundo viene de un burdel en el fondo de la escena. Recorre su camino en un mundo contra el que se tiene que defender metafóricamente con su bastón. Dispone de poco tiempo para su vida.
Tiene que superar el pecado. Pero la vida está indisolublemente ligada al mal. El rostro melancólico del vagabundo, que se repite en algunos cuadros, parece una representación del mismo pintor. En la época de Bosch, los santos desempeñan el papel de modelos. Las Tentaciones de San Antonio, una obra de la última época, es el más imponente de los cuadros de eremitas. Así como es indescifrable la carta que un grotesco mensajero entrega en el panel izquierdo de la obra, también sigue siendo enigmática la obra misma. Un San Antonio que yace atormentado en brazos de sus hermanos es arrastrado para cruzar un puente, el símbolo de una transformación. En el centro de la escena, la entrada a una cueva de aspecto obsceno. Arriba, finalmente, se reproduce el motivo del vuelo por los aires de Antonio. El santo flota en los brazos de un grotesco bicho, asediado por bocas de peces y extraños caballeros. Un raro pájaro trae un mensaje. Los destinatarios, evidentemente nada misericordiosos, son una rata, un pájaro y un sacerdote. La iglesia está representada como monstruo, como composición agresiva de torre de iglesia, langosta y pez voraz. Una escena que podría estar inspirada en el Apocalipsis. Una figura con gorro de obispo le señala a un acompañante con cabeza de ciervo y manto de cardenal el camino a la extraña gruta que podría albergar un burdel. En la leyenda de Antonio no figura ninguna de estas escenas. Por ende, en este cuadro, Bosch va más allá del contenido propiamente dicho y narra su propia visión del mundo. Ese mundo está poblado en sus 4 elementos, aire, fuego, agua y tierra, por estrafalarios diablos, por la tentación. El tríptico en Lisboa es una de las obras más fascinantes de Bosch. El panel del medio coloca al santo en el centro de una escena imposible de superar en cuanto a su excentricidad. Una imagen que seguramente nunca terminaremos de interpretar. La obra lleva a las profundidades del reino de los arquetipos y las imágenes oníricas. La lucha interna del santo contra la tentación es simbolizada por Bosch con un enorme despliegue de las más sutiles tentaciones y más grotescos asedios. Muchas figuras simbólicas remiten a la ciencia oculta de la alquimia, al libro Corpus Hermeticum, que era popular en tiempos de Bosch. La ejemplar firmeza del ermitaño pretende instar al espectador al dominio de sí mismo. La leyenda del ermitaño le sirve a los pensadores de la época como modelo retórico para ejemplificar su concepto de la vida como imitación de Cristo. Desde ese punto de vista, las raras figuras diabólicas simbolizan la desintegración de la sociedad al comenzar la Edad Moderna. Una misa negra, celebrada para un ídolo en forma de sapo sobre una bandeja de plata. La ruina de una iglesia en la que aparece el mismo Cristo señalando la cruz. Un muñón de columna dorada con friso.
Edificios en ruinas, unidos por un pasillo por el que camina una vaca, un pájaro con escalera y un ser con cabeza de pato. ¿Dónde hay algo equivalente en la historia del arte? Limitémonos a mirar lo fantástico, monstruoso e inquietante. Mirar el fuego que todo lo consume, la luz que resplandece irreal. El legado más importante de Hieronymus Bosch consiste en la descomunal creatividad con la cual escenifica la cosmovisión de su época. Sobre un dibujo, el lema de su vida, el espíritu mezquino se caracteriza por usar únicamente estereotipos y nunca ideas propias. Viajar al espacio en un cohete. En 1969 viajan los primeros hombres